Capítulo 28. La fundación de Villanueva de la Jara. Acabada la fundación de Sevilla, cesaron las fundaciones por más de 4 años. La causa fue que comenzaron grandes persecuciones muy de golpe a los descalzos y descalzas, que aunque ya había habido hartas, no en tanto extremo, que estuvo a punto de acabarse todo. Mostróse bien lo que sentía el demonio este santo principio que nuestro Señor había comenzado, y ser obra suya, pues fue adelante. Padecieron mucho los descalzos, en especial las cabezas, de graves testimonios y contradicción de casi todos los padres calzados. Estos informaron a nuestro reverendísimo Padre General, de manera que con ser muy santo, y el que había dado la licencia para que se fundasen todos los monasterios, fuera de San José de Ávila, que fue el primero, que éste se hizo con licencia del Papa, le pusieron de suerte que ponía mucho porque no pasasen adelante los descalzos, que con los monasterios de las monjas siempre estuvo bien. Y porque yo no ayudaba a esto, le pusieron desabrido conmigo, que fue el mayor trabajo que yo he pasado en estas fundaciones, aunque he pasado hartos. Porque dejar de ayudar a que fuese adelante obra a donde yo claramente veía servirse nuestro Señor y acrecentarse nuestra orden, no me lo consentían muy grandes letrados con quien me confesaba y aconsejaba, e ir contra lo que veía quería mi prelado érame una muerte. Porque dejada la obligación que le tenía por serlo, amábale muy tiernamente y debíaselo bien debido. Verdad es que aunque yo quisiera darle en esto contento no podía, por haber visitadores apostólicos a quien forzado había de obedecer. Murió un nuncio santo que favorecía mucho la virtud y así estimaba los descalzos. Vino otro que parecía le había enviado Dios para ejercitarnos en padecer. Era algo deudo del Papa, y debe ser siervo de Dios, sino que comenzó a tomar muy a pechos a favorecer a los calzados, y conforme a la información que le hacían de nosotros, enteróse mucho en que era bien no fuesen adelante estos principios, y así comenzó a ponerlo por obra con grandísimo rigor, condenando a los que le pareció le podían resistir, encarcelándolos, desterrándolos. Los que más padecieron fue el padre Fray Antonio de Jesús, que es el que comenzó el primer monasterio de descalzos, y el padre Fray Jerónimo Gracián, a quien había hecho el nuncio pasado visitador apostólico de los años del paño, con el cual fue grande el disgusto que tuvo, y con el padre Mariano de San Benito. De estos padres he dicho ya quién son en las fundaciones pasadas. Otros de los más graves penitenció, aunque no tanto. A éstos ponía muchas censuras que no tratasen de ningún negocio. Bien se entendía venir todo de Dios y que lo permitía su majestad para mayor bien y para que fuese más entendida la virtud de estos padres como lo ha sido. Puso prelado del paño para que visitase nuestros monasterios de monjas y de los frailes, que a ver lo que él pensaba fuera harto trabajo, y así se pasó grandísimo, como se escribirá de quien lo sepa mejor decir, que yo no hago sino tocar en ello para que entiendan las monjas que vinieren cuán obligadas están a llevar adelante la perfección, pues hallan llano lo que tanto ha costado a las de ahora, que algunas de ellas han padecido muy mucho en estos tiempos de grandes testimonios, que me lastimaba a mí muy mucho más que lo que yo pasaba, que esto antes me era gran gusto. Parecíame ser yo la causa de toda esta tormenta, y que si me echasen en la mar como a Jonás, cesaría la tempestad. Sea Dios alabado que favorece la verdad. Y así sucedió en esto, que como nuestro católico rey don Felipe supo lo que pasaba y estaba informado de la vida y religión de los descalzos, tomó la mano a favorecernos, de manera que no quiso juzgase sólo el nuncio nuestra causa, sino dióle 4 acompañados, personas graves y las 3 religiosos, para que se mirase bien nuestra justicia. Era el uno de ellos el padre maestro fray Pedro Fernández,
persona de muy santa vida y grandes letras y entendimiento. Había sido comisario apostólico y visitador de los del Paño de la provincia de Castilla, a quien los descalzos estuvimos también sujetos, y sabía bien la verdad de cómo vivían los unos y los otros, que no deseábamos todos otra cosa, sino que esto se entendiese. Y así, en viendo yo que el rey le había nombrado, di el negocio por acabado, como por la misericordia de Dios lo está. Plega a su majestad sea para honra y gloria suya. Aunque eran muchos los señores del reino y obispos que le daban prisa a informar de la verdad al nuncio, todo se aprovechara poco si Dios no tomara por medio al rey. Estamos todas, hermanas, muy obligadas a siempre en nuestras oraciones encomendarle a nuestro Señor y a los que han favorecido su casa y de la Virgen, Nuestra Señora, y así os lo encomiendo mucho. Ya veréis, hermanas, el lugar que había para fundar. Todas nos ocupábamos en oraciones y penitencias sin cesar, para que lo fundado llevase Dios adelante si se había de servir de ello. En el principio de estos grandes trabajos, que dichos tan en breve os parecerán poco y padecido tanto tiempo ha sido muy mucho, estando yo en Toledo, que venía de la fundación de Sevilla, año de 1576, me llevó cartas un clérigo de Villanueva de la Jara, del ayuntamiento de este lugar, que iba a negociar conmigo admitiese para monasterio 9 mujeres que se habían entrado juntas en una ermita de la gloriosa Santa Ana que había en aquel pueblo, con una casa pequeña cabe ella, algunos años había, y vivían con tanto recogimiento y santidad que convidaba a todo el pueblo a procurar cumplir sus deseos, que eran ser monjas. Escribióme también un doctor, cura que es de este lugar, llamado Agustín de Hervías, hombre docto y de mucha virtud. Ésta le hacía ayudar cuanto podía a esta santa obra. A mí me pareció cosa que en ninguna manera convenía admitirla por estas razones. La primera, por ser tantas, y parecíame cosa muy dificultosa, mostradas a su manera de vivir, acomodarse a la nuestra. La segunda, porque no tenía casi nada para poderse sustentar, y el lugar no es poco más de 1000 vecinos, que para vivir de limosna es poca ayuda. Aunque el ayuntamiento se ofrecía a sustentarlas, no me parecía cosa durable. La tercera, que no tenían casa. La cuarta, lejos de estotros monasterios. Quinta, y que aunque me decían eran muy buenas, como no las había visto, no podía entender si tenían los talentos que pretendemos en estos monasterios, y así me determiné a despedirlo del todo. Para esto quise primero hablar a mi confesor, que era el doctor Velázquez, canónigo y catedrático de Toledo, hombre muy letrado y virtuoso, que ahora es obispo de Osma, porque siempre tengo de costumbre no hacer cosa por mi parecer, sino de personas semejantes. Como vio las cartas y entendió el negocio, díjome que no lo despidiese, sino que respondiese bien, porque cuando tantos corazones juntaba Dios en una casa, que se entendía se había de servir de ella. Yo lo hice así, que ni lo admití del todo ni lo despedí. En importunar por ello y procurar personas por quien yo lo hiciese, se pasó hasta este año de 80, con parecerme siempre que era desatino admitirlo. Cuando respondía, nunca podía responder del todo mal. Acertó a venir a cumplir su destierro el padre Fray Antonio de Jesús al monasterio de Nuestra Señora del Socorro, que está a 3 leguas de este lugar de Villanueva, y viniendo a predicar a él y el prior de este monasterio, que al presente es el padre Fray Gabriel de la Asunción, persona muy avisada y siervo de Dios, venía también mucho al lugar, que eran amigos del doctor Hervías, y comenzaron a tratar con estas santas hermanas. Y aficionados de su virtud y persuadidos del pueblo y del doctor, tomaron este negocio por propio y comenzaron a persuadirme con mucha fuerza con cartas. Y estando yo en San José de Malagón, que es 26 leguas y más de Villanueva, fue el mismo padre prior a hablarme sobre ello, dándome cuenta de lo que se podía hacer,
y cómo después de hecho daría el doctor Hervías 300 ducados de renta sobre la que él tiene de su beneficio, que se procurase de Roma. Esto se me hizo muy incierto, pareciéndome habría flojedad después de hecho, que con lo poco que ellas tenían bien bastaba. Y así dije muchas razones al padre prior para que viese no convenía hacerse, y a mi parecer bastantes, y dije que lo mirasen mucho él y el padre fray Antonio, que yo le dejaba sobre su conciencia, pareciéndome que con lo que yo les decía bastaba para no hacerse. Después de ido, consideré cuán aficionado estaba a ello y que había de persuadir al prelado que ahora tenemos, que es el maestro fray Ángel de Salazar, para que lo admitiese, y dime mucha prisa a escribirle, suplicándole no se diese esta licencia, diciéndole las causas, y según después me escribió, no la había querido dar si no era pareciéndome a mí bien. Pasaron como mes y medio, no sé si algo más. Cuando ya pensé lo tenía estorbado, envíanme un mensajero con cartas del ayuntamiento, a donde se obligaban que no les faltaría lo que hubiese menester. Y el doctor Hervías a lo que tengo dicho, y cartas de estos dos reverendos padres con mucho encarecimiento. Era tanto lo que yo temía el admitir tantas hermanas, pareciéndome había de haber algún bando contra las que fuesen, como suele acaecer, y también en no ver cosa segura para su mantenimiento, porque lo que ofrecían no era cosa que hacía fuerza, que me vi en harta confusión. Después he entendido era el demonio, que con haberme el Señor dado ánimo me tenía con tanta pusilanimidad entonces, que no parece confiaba nada de Dios, mas las oraciones de aquellas benditas almas, en fin, pudieron más. Acabando un día de comulgar, y estándolo encomendando a Dios como hacía muchas veces, que lo que me hacía responderlos antes bien era temer si estorbaba algún aprovechamiento de algunas almas, que siempre mi deseo es ser algún medio para que se alabase nuestro Señor y hubiese más quien le sirviese, me hizo su majestad una gran reprensión, diciéndome que con qué tesoro se había hecho lo que estaba hecho hasta aquí, que no dudase de admitir esta casa, que sería para mucho servicio suyo y aprovechamiento de las almas. Como son tan poderosas estas palabras de Dios, que no sólo las entiende el entendimiento, sino que le alumbra para entender la verdad y dispone la voluntad para querer obrarlo, así me acaeció a mí, que no sólo gusté de admitirlo, sino que me pareció había sido culpa tanto de tenerme y estar tan asida a razones humanas, pues tan sobre razón he visto lo que su majestad ha obrado por esta sagrada religión. Determinada en admitir esta fundación, me pareció sería necesario ir yo con las monjas que en ella habían de quedar, por muchas cosas que se me representaron, aunque el natural sentía mucho por haber venido bien mala hasta Malagón y andarlo siempre. Mas pareciéndome se serviría nuestro Señor, lo escribí al prelado para que me mandase lo que mejor le pareciese, el cual envió la licencia para la fundación y precepto de que me hallase presente y llevase las monjas que me pareciese, que me puso en harto cuidado por haber de estar con las que allá estaban. Encomendándolo mucho a nuestro Señor, saqué 2 del monasterio de San José de Toledo, la una para priora, y 2 del de Malagón, y la una para subpriora. Y como tanto se había perdido a su majestad, acertóse muy bien, que no lo tuve en poco, porque en las fundaciones que solas nosotras comienzan, todas se acomodan bien. Vinieron por nosotras el padre fray Antonio de Jesús y el padre prior fray Gabriel de la Asunción. Dado todo recaudo del pueblo, partimos de Malagón sábado antes de Cuaresma a 13 días de febrero, año de 1580. Fue Dios servido de hacer tan buen tiempo y darme tanta salud que parecía nunca había tenido mal, que yo me espantaba y consideraba lo mucho que importa no mirar nuestra flaca disposición cuando entendemos se sirve el Señor por contradicción que se nos ponga delante, pues es poderoso de hacer de los flacos fuertes y de los enfermos sanos.
y cuando esto no hiciere, será lo mejor padecer para nuestra alma y puestos los ojos en su honra y gloria, olvidarnos a nosotros. ¿Para qué es la vida y la salud, sino para perderla por tan gran Rey y Señor? Creedme, hermanas, que jamás os irá mal en ir por aquí. Yo confieso que mi ruindad y flaqueza muchas veces me ha hecho temer y dudar, mas no me acuerdo ninguna, después que el Señor me dio hábito de descalza, ni algunos años antes, que no me hiciese merced por su sola misericordia de vencer estas tentaciones y arrojarme a lo que entendía era mayor servicio suyo, por dificultoso que fuese. Bien claro entiendo que era poco lo que hacía de mi parte, mas no quiere más Dios de esta determinación para hacerlo todo de la suya. Sea por siempre bendito y alabado. Amén. Habíamos de ir al monasterio de Nuestra Señora del Socorro, que ya queda dicho que está a 3 leguas de Villanueva, y detenernos allí para avisar cómo íbamos, que lo tenían así concertado, y yo era razón obedeciese a estos padres con quien íbamos en todo. Está esta casa en un desierto y soledad harto sabrosa, y como llegamos cerca, salieron los frailes a recibir a su prior con mucho concierto. Como iban descalzos y con sus capas pobres de sayal, hiciéronnos a todas devoción, y a mí me enterneció mucho, pareciéndome estar en aquel florido tiempo de nuestros santos padres. Parecían en aquel campo unas flores blancas olorosas, y así creo yo lo son a Dios, porque a mi parecer es allí servido muy a las veras. Entraron en la iglesia con un Te Deum y voces muy mortificadas. La entrada de ella es debajo de tierra como por una cueva que representaba la de nuestro padre Elías. Cierto, yo iba con tanto gozo interior que diera por muy bien empleado más largo camino, aunque me hizo harta lástima ser ya muerta la santa por quien nuestro Señor fundó esta casa, que no merecí verla, aunque lo deseé mucho. Paréceme no será cosa ociosa tratar aquí algo de su vida, y por los términos que nuestro Señor quiso se fundase allí este monasterio, que tanto provecho ha sido para muchas almas de los lugares del rededor, según soy informada. Y para que viendo la penitencia de esta santa veáis, mis hermanas, cuán atrás quedamos nosotras, y os esforcéis para de nuevo servir a nuestro Señor, pues no hay por qué seamos para menos, pues no venimos de gente tan delicada y noble. Que aunque esto no importe, dígolo porque había tenido vida regalada conforme a quien era, que venía de los duques de Cardona, y así se llamaba ella, doña Catalina de Cardona. Después de algunas veces que me escribió, sólo firmaba la pecadora. De su vida, antes que el Señor la hiciese tan grandes mercedes, dirán los que escribieren su vida y más particularmente lo mucho que hay que decir de ella. Por si no llegare a vuestra noticia, diré aquí lo que me han dicho algunas personas que la trataban dignas de creer. Estando esta santa entre personas y señores de mucha calidad, siempre tenía mucha cuenta con su alma y hacía penitencia. Creció tanto el deseo de ella y de irse a donde sola pudiese gozar de Dios y emplearse en hacer penitencia sin que ninguno la estorbase. Esto trataba con sus confesores y no se lo consentían, que como está ya el mundo tan puesto en discreción y casi olvidadas las grandes mercedes que hizo Dios a los santos y santas que en los desiertos le sirvieron, no me espanto les pareciese desatino. Mas como no deja su majestad de favorecer a los verdaderos deseos para que se pongan en obra, ordenó que se viniese a confesar con un padre Francisco que llaman Fray Francisco de Torres, a quien yo conozco muy bien y le tengo por santo y con grande hervor de penitencia y oración, ha muchos años que vive y con hartas persecuciones. Debe bien de saber la merced que Dios hace a los que se esfuerzan a recibirlas, y así le dijo que no se detuviese, sino que siguiese el llamamiento que su majestad le hacía. No sé yo si fueron estas las palabras, mas
Entiéndese, pues luego lo puso por obra. Descubrióse a un ermitaño que estaba en Alcalá y rogóle se fuese con ella sin que jamás lo dijese a ninguna persona. Y aportaron a donde está este monasterio, a donde halló una cobezuela que apenas cabía. Aquí la dejó. Mas qué amor debía llevar, pues ni tenía cuidado de lo que había de comer, ni los peligros que le podían suceder, ni la infamia que podía haber cuando no pareciese. Qué borracha debía de ir esta santa alma, embebida en que ninguno la estorbase de gozar de su esposo, y qué determinada a no querer más mundo, pues así huía de todos sus contentos. Consideremos esto bien, hermanas, y miremos cómo de un golpe lo venció todo. Porque aunque no sea menos lo que vosotras hacéis en entraros en esta sagrada religión y ofrecer a Dios vuestra voluntad y profesar tan continuo encerramiento, no sé si se pasan estos hervores del principio a algunas, y tornamos a sujetarnos en algunas cosas de nuestro amor propio. Plega a la divina majestad que no sea así, sino que ya que remedamos a esta santa en querer huir del mundo, estemos en todo muy fuera de él en lo interior. Muchas cosas he oído de la grande aspereza de su vida, y débese de saberlo menos, porque en tantos años como estuvo en aquella soledad con tan grandes deseos de hacerla, no habiendo quien a ellos le fuese a la mano, terriblemente debía tratar su cuerpo. Diré lo que a ella misma oyeron algunas personas y las monjas de San José de Toledo, a donde ella entró a verlas, y cómo con hermanas hablaba con llaneza, y así lo hacía con otras personas porque era grande su sencillez y debíalo ser la humildad. Y como quien tenía entendido que no tenía ninguna cosa de sí, estaba muy lejos de vanagloria, y gozábase de decir las mercedes que Dios la hacía para que por ellas fuese alabado y glorificado su nombre, cosa peligrosa para los que no han llegado a este estado que por lo menos les parece alabanza propia, aunque la llaneza y santa simplicidad la debía librar de esto, porque nunca oí ponerle esta falta. Dijo que había estado 8 años en aquella cueva y muchos días pasando con las hierbas del campo y raíces, porque como se le acabaron 3 panes que le dejó el que fue con ella, no lo tenía hasta que fue por allí un pastorcico. Este la proveía después de pan y harina, que era lo que ella comía, unas tortillas cocidas en la lumbre y no otra cosa. Esto a tercer día, y es muy cierto que aun los frailes que están allí son testigos, y era ya después que ella estaba muy gastada. Algunas veces la hacían comer una sardina u otras cosas cuando ella fue a procurar cómo hacer el monasterio y antes sentía daño que provecho. Vino nunca lo bebió que yo haya sabido. Las disciplinas eran con una gran cadena y duraban muchas veces 2 horas y media. Los cilicios tan asperísimos que me dijo una persona mujer que viniendo de romería se había quedado a dormir con ella una noche y héchose dormida, que la vio quitar los cilicios llenos de sangre y limpiarlos. Y más era lo que pasaba, según ella decía, a estas monjas que he dicho, con los demonios, que le aparecían como unos alanos grandes y se la subían por los hombros y otras como culebras. Ella no les había ningún miedo. Después que hizo el monasterio todavía se iba, y estaba y dormía a su cueva, si no era ir a los oficios divinos. Y antes que se hiciese, iba a misa a un monasterio de mercedarios que está a 1/4 de legua y algunas veces de rodillas. Su vestido era buriel y túnica de sayal, y de manera hecho que pensaban era hombre. Después de estos años que aquí estuvo tan a solas, quiso el Señor se divulgase y comenzaron a tener tanta devoción con ella que no se podía valer de la gente. A todos hablaba con mucha caridad y amor. Mientras más iba el tiempo, mayor concurso de gente acudía, y quien la podía hablar no pensaba tenía poco. Ella estaba tan cansada de esto que decía la tenían muerta. Venía día a estar todo el campo lleno de carros casi.
Después que estuvieron allí los frailes, no tenían otro remedio sino levantarla en alto para que les echase la bendición, y con eso se libraban. Después de los 8 años que estuvo en la cueva, que ya era mayor porque se la habían hecho los que allí iban, dióle una enfermedad muy grande que pensó morirse, y todo lo pasaba en aquella cueva. Comenzó a tener deseos de que hubiese allí un monasterio de frailes, y con éste estuvo algún tiempo, no sabiendo de qué orden le haría. Y estando una vez rezando a un crucifijo que siempre traía consigo, le mostró nuestro Señor una capa blanca y entendió que fuese de los descalzos carmelitas, y nunca había venido a su noticia que los había en el mundo. Entonces estaban hechos solos 2 monasterios, el de Mancera y Pastrana. Debíase después de esto de informar, y como supo que le había en Pastrana, y ella tenía mucha amistad con la princesa de Éboli de tiempos pasados, mujer del príncipe Ruy Gómez, cuya era Pastrana, partióse para allá a procurar cómo hacer este monasterio que ella tanto deseaba. Allí, en el monasterio de Pastrana, en la iglesia de San Pedro, que así se llama, tomó el hábito de Nuestra Señora, aunque no con intento de ser monja ni profesar, que nunca a ser monja se inclinó como el Señor la llevaba por otro camino, parecíale le quitaran por obediencia sus intentos de asperezas y soledad. Estando presentes todos los frailes, recibió el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Hallóse allí el padre Mariano, de quien ya he hecho mención en estas fundaciones, el cual me dijo a mí misma que le había dado una suspensión o arrobamiento que del todo le enajenó, y que estando así vio muchos frailes y monjas muertos, unos descabezados, otros cortadas las piernas y los brazos como que los martirizaban, que esto se da a entender en esta visión. Y no es hombre que dirá sino lo que viere, ni tampoco está acostumbrado su espíritu a estas suspensiones que no le lleva Dios por este camino. Rogad a Dios, hermanas, que sea verdad y que en nuestros tiempos merezcamos ver tan gran bien y ser nosotras de ellas. De aquí de Pastrana comenzó a procurar la santa Cardona con qué hacer su monasterio, y para esto tornó a la corte, de donde con tanta gana había salido, que no le sería pequeño tormento a donde no le faltaron hartas murmuraciones y trabajos, porque cuando salía de casa no se podía valer de gente. Esto en todas las partes que fue. Unos le cortaban del hábito, otros de la capa. Entonces fue a Toledo, a donde estuvo con nuestras monjas. Todas me han afirmado que era tan grande el olor que tenía de reliquias que hasta el hábito y la cinta, después que le dejó porque le dieron otro y se le quitaron, era para alabar a nuestro Señor el olor. Y mientras más a ella se llegaban, era mayor, con ser los vestidos de suerte con la calor, que hacía mucha, que antes le habían de tener malo. Sé que no dirán sino toda verdad, y así quedaron con mucha devoción. En la corte y otras partes le dieron para poder hacer su monasterio, y llevando licencia se fundó. Hízose la iglesia a donde era su cueva, y a ella le hicieron otra desviada, a donde tenía un sepulcro de bulto y se estaba noche y día lo más del tiempo. Duróle poco, que no vivió sino cerca de 5 años y medio, después que tuvo allí el monasterio, que con la vida tan áspera que hacía, aun lo que había vivido parecía sobrenatural. Su muerte fue año de 1577, a lo que ahora me parece. Hiciéronle las honras con grandísima solemnidad, porque un caballero, llamado Fray Juan de León, tenía gran devoción con ella, y puso en esto mucho. Están ahora enterrada en depósito en una capilla de Nuestra Señora, de quien ella era en extremo devota, hasta hacer mayor iglesia de la que tienen, para poner su bendito cuerpo, como es razón. Es grande la devoción que tienen en este monasterio por su causa, y así parece quedó en él y en todo aquel término, en especial mirando aquella soledad y cueva a donde estuvo. Antes que determinase hacer el monasterio, me han certificado que estaba tan cansada y afligida de ver la mucha gente que la venía a ver,
que se quiso ir a otra parte a donde nadie supiese de ella, y envió por el ermitaño que la había traído allí para que la llevase, y era ya muerto. Y nuestro Señor, que tenía determinado se hiciese allí esta casa de Nuestra Señora, no la dio lugar a que se fuese, porque, como he dicho, entiendo se sirve mucho allí. Tienen gran aparejo y vese bien en ellos que gustan de estar apartados de gente, en especial el prior que también le sacó Dios para tomar este hábito de harto regalo, y así le ha pagado bien con hacerse los espirituales. Hízonos allí mucha caridad. Diéronnos de lo que tenían en la iglesia para la que íbamos a fundar, que como esta santa era querida de tantas personas principales, estaba bien proveída de ornamentos. Yo me consolé muy mucho lo que allí estuve, aunque con harta confusión y medura, porque veía que la que había hecho allí la penitencia tan áspera era mujer como yo, y más delicada, por ser quien era y no tan gran pecadora como yo soy, que en esto de la una a la otra no se sufre comparación, y he recibido muy mayores mercedes de nuestro Señor de muchas maneras, y no me tener ya en el infierno según mis grandes pecados es grandísima. Sólo el deseo de remedarlas si pudiera me consolaba, mas no mucho, porque toda mi vida se me ha ido en deseos y las obras no las hago. Válgame la misericordia de Dios, en quien yo he confiado siempre por su Hijo Sacratísimo y la Virgen Nuestra Señora, cuyo hábito por la bondad del Señor traigo. Acabando de comulgar un día en aquella santa iglesia, me dio un recogimiento muy grande, con una suspensión que me enajenó. En ella se me representó esta santa mujer por visión intelectual como cuerpo glorificado y algunos ángeles con ella. Díjome que no me cansase, sino que procurase ir adelante en estas fundaciones. Entiendo yo, aunque no lo señaló, que ella me ayudaba delante de Dios. También me dijo otra cosa, que no hay para qué la escribir. Yo quedé harto consolada y con deseo de trabajar, y espero en la bondad del Señor que con tan buena ayuda como estas oraciones podré servirle en algo. Veis aquí, hermanas mías, cómo ya acabaron estos trabajos y la gloria que tiene será sin fin. Esforcémonos ahora por amor de nuestro Señor a seguir esta hermana nuestra. Aborreciéndonos a nosotras mismas como ella se aborreció, acabaremos nuestra jornada, pues se anda con tanta brevedad y se acaba todo. Llegamos el domingo primero de la Cuaresma, que era víspera de la cátedra de San Pedro, día de San Barbaciani, año de 1580, a Villanueva de la Jara. Este mismo día se puso el Santísimo Sacramento en la iglesia de la gloriosa Santa Ana, a la hora de misa mayor. Saliéronnos a recibir todo el ayuntamiento y otros algunos con el doctor Hervías, y fuímonos a apear a la iglesia del pueblo, que estaba tan bien lejos de la de Santa Ana. Era tanta la alegría de todo el pueblo que me hizo harta consolación ver con el contento que recibían la orden de la Sacratísima Virgen Señora nuestra. Desde lejos oíamos el repicar de las campanas. Entradas en la iglesia comenzaron el Te Deum, un verso la capilla de canto de órgano y otro el órgano. Acabado, tenían puesto el Santísimo Sacramento en unas andas y a Nuestra Señora en otras, con cruces y pendones. Iba la procesión con harta autoridad. Nosotras, con nuestras capas blancas y velos delante del rostro, íbamos en mitad, cabe el Santísimo Sacramento, y junto a nosotras nuestros frailes descalzos, que fueron hartos del monasterio, y los franciscos, que hay monasterio en el lugar de San Francisco, iban allí, y un fraile dominico que se halló en el lugar, que aunque era solo, me dio contento ver allí aquel hábito. Como era lejos, había muchos altares. Deteníanse algunas veces diciendo letras de nuestra orden que nos hacía harta devoción, y ver que todos iban alabando al gran Dios que llevábamos presente y que por él se hacía tanto caso de 7 pobrecillas descalzas que íbamos allí. Con todo esto, que yo consideraba me hacía harta confusión, acordándome iba yo entre ellas y cómo, si se hubiera de hacer como yo merecía,
fuera volverse todos contra mí. Heos dado tan larga cuenta de esta honra que se hizo al hábito de la Virgen para que alabéis a nuestro Señor y le supliquéis se sirva de esta fundación, porque con más contento estoy cuando es con mucha persecución y trabajos, y con más ganas lo cuento. Verdad es que estas hermanas que estaban aquí los han pasado casi 6 años, al menos más de 5 y medio que ha que entraron en esta casa de la gloriosa Santa Ana, dejada la mucha pobreza y trabajo que tenían en ganar de comer, porque nunca quisieron pedir limosna. La causa era porque no les pareciese estaban allí para que las diesen de comer, y la gran penitencia que hacían, así en ayunar mucho y comer poco, malas camas y muy poquita casa, que para tanto encerramiento como siempre tuvieron era harto trabajo. El mayor que me dijeron había tenido era el grandísimo deseo de verse con el hábito, que este noche y día las atormentaba grandísimamente, pareciéndoles nunca lo habían de ver, y así toda su oración era porque Dios las hiciese esta merced, con lágrimas muy ordinarias, y en viendo que había algún desvío, se afligían en extremo y crecía la penitencia. De lo que ganaban, dejaban de comer para pagar los mensajeros que iban a mí y mostrar la gracia que ellas podían con su pobreza a los que la podían ayudar en algo. Bien entiendo yo, después que las traté y vi su santidad, que sus oraciones y lágrimas habían negociado para que la orden las admitiese, y así he tenido por muy mayor tesoro que estén en ella tales almas que si tuvieran mucha renta, y espero ir a la casa muy adelante. Pues como entramos en la casa, estaban todas a la puerta de adentro cada una de su librea, porque como entraron se estaban, que nunca habían querido tomar traje de beatas esperando esto, aunque el que tenían era harto honesto. Que bien parecía en él tener poco cuidado de sí, según estaban mal aliñadas y casi todas tan flacas que se mostraba haber tenido vida de harta penitencia. Recibiéronnos con hartas lágrimas del gran contento, y hase parecido no ser fingidas, y su mucha virtud en la alegría que tienen, y la humildad y obediencia a la priora. Y a todas las que vinieron a fundar no saben placeres que les hacer. Todo su miedo era si se habían de tornar a ir, viendo su pobreza y poca casa. Ninguna había mandado, sino con gran hermandad, cada una trabajaba lo más que podía. Dos que eran de más edad negociaban cuando era menester. Las otras jamás hablaban con ninguna persona ni querían. Nunca tuvieron llave a la puerta sino una aldaba, ni ninguna osaba llegar a ella sino la más vieja respondía. Dormían muy poco por ganar de comer y por no perder la oración que tenían a hartas horas. Los días de fiesta todo el día. Por los libros de fray Luis de Granada y de fray Pedro de Alcántara se gobernaban. El más tiempo rezaban el oficio divino con un poco que sabían leer, que sola una lee bien, y no con breviarios conformes. Unos les habían dado de lo viejo romano algunos clérigos, como no se aprovechaban de ellos, otros como podían. Y como no sabían leer, estábanse muchas horas. Esto no lo rezaban a donde de fuera las oyesen. Dios tomaría su intención y trabajo, que pocas verdades debían decir. Como el padre fray Antonio de Jesús las comenzó a tratar, hizo que no rezasen sino el oficio de Nuestra Señora. Tenían su horno en que cocían el pan y todo con un concierto como si tuvieran quien las mandara. A mí me hizo alabar a nuestro Señor, y mientras más las trataba más contento me daba haber venido. Paréceme que por muchos trabajos que hubiera de pasar no quisiera haber dejado de consolar estas almas, y las que quedan de mis compañeras me decían que luego a los primeros días les hizo alguna contradicción, mas que como las fueron conociendo y entendiendo su virtud, estaban alegrísimas de quedar con ellas y las tenían mucho amor. Gran cosa puede la santidad y virtud. Verdad es que eran tales que aunque hallaran muchas dificultades y trabajos, los llevaran bien con el favor del Señor, porque desean padecer en su servicio. Y la hermana que no sintiere en sí este deseo no se tenga por verdadera descalza, pues no han de ser nuestros deseos descansar,
sino padecer por imitar en algo a nuestro verdadero esposo. Plega a su majestad nos dé gracia para ello. Amén. De donde comenzó esta ermita de Santa Ana fue de esta manera. Vivía aquí, en este dicho lugar de Villanueva de la Jara, un clérigo natural de Zamora, que había sido fraile de Nuestra Señora del Carmen. Era devoto de la gloriosa Santa Ana. Llamábase Diego de Guadalajara, y así hizo cabe su casa esta ermita, y tenía por donde oír misa. Y con la gran devoción que tenía, fue a Roma y trajo una bula con muchos perdones para esta iglesia o ermita. Era hombre virtuoso y recogido. Cuando murió, mandó en su testamento que esta casa y todo lo que tenía fuese para un monasterio de monjas de Nuestra Señora del Carmen, y si esto no hubiese efecto, que lo tuviese un capellán que dijese algunas misas cada semana, y que cada y cuando que fuese monasterio no se tuviese obligación de decir las misas. Estuvo así con un capellán más de 20 años, que tenía la hacienda bien desmedrada, porque aunque estas doncellas entraron en la casa, sola la casa tenían. El capellán estaba en otra casa de la misma capellanía, que dejará ahora con lo demás, que es bien poco. Mas la misericordia de Dios es tan grande que no dejará de favorecer la casa de su gloriosa abuela. Plega a su majestad que sea siempre servido en ella y le alaben todas las criaturas por siempre jamás. Amén. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.